Piensa en la persona más rica que conoces. Ahora dime solo una cosa que sepas de su cuenta bancaria. No puedes, ¿verdad? Sabes dónde hace vacaciones, sabes qué carro tiene, sabes qué reloj usa, pero te apuesto, de su riqueza no sabes absolutamente nada. La riqueza es todo aquello que no se ve. En este video te voy a enseñar por qué casi todo lo que se ve no es riqueza y cómo la mayoría de las veces se destruye tu patrimonio intentando demostrarlo. Pero sobre todo, qué reglas yo aplico para nunca caer en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igor Mendoza por acá de nuevo, ingeniero en telecomunicaciones, especialista en finanzas personales, entusiasta en el crecimiento personal y trader rentable en potencia. Y de nuevo te saludo en un video que vamos a hablar de la riqueza y su comparación con el ser rico. La idea sería desarrollar el concepto de cómo se ve realmente la gente que es exitosa y tiene riqueza en su vida y contrastarla con la cantidad de personas que, por el contrario, intentan tapar esos huecos de dinero que tienen, mostrando y queriendo aparentar con viajes que no se pueden permitir, cosas que no pueden costearse o comprándose cosas que las hagan parecerte un estatus que realmente no son. Vamos con la parte número 1. Ser rico no es lo mismo que tener riqueza. Hay una distinción muy importante que hace Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, que dice exactamente: rico es el ingreso actual, riqueza es lo que no se convirtió en cosas. ¿Y qué quiere decir él con esto? La riqueza es la capacidad de poder obtener cosas, y la persona que es rica es la que se hace pensar que teniendo más cosas tiene un mejor estatus en la sociedad o se siente más grande que los demás. La riqueza es como un concepto abstracto, lo que lo hace invisible por su definición, debido a que el momento de que tomas ese patrimonio y lo conviertes en algo físico o algo que tiene un valor como activo, ya dejó de existir como riqueza y se convirtió en otra cosa que no tiene nada que ver con eso. El punto incómodo de esto es saber diferenciar que la mayoría de las veces nosotros juzgamos a quien se ve o sabe de dinero mirando o teniendo el punto de referencia en función a quién lo gasta más, que es exactamente el peor indicador disponible como para medirlo, porque la riqueza en general no se puede fotografiar y eso casi nadie te lo enseña. Recuerda, el ingreso paga impuestos, la riqueza no. Siempre hazte la referencia en tu cerebro de que si yo adquiero esto, voy a pagar impuestos por eso. Si la respuesta es sí, seguramente obtenerlo no tiene nada que ver con riqueza. Entonces, ojo con eso. Siempre me recuerdo a una persona que, por obvias razones no voy a decir su nombre, que yo le hacía unas asesorías financieras personales. Cuando desglosamos todo su estilo de vida, sus gastos, sus ingresos, si ahorraba, si tenía inversiones, era terrible, básicamente. Y él se consideraba una persona muy adinerada, por no decirle rico, pero se consideraba una persona bien adinerada. Era gracioso porque nunca llegaba a fin de mes. O sea, él tenía un buen trabajo, tenía buenos ingresos, pero no llegaba a fin de mes. Entonces él se consideraba rico, pero no tenía ni el 1% de la riqueza que él decía que tenía, porque su poder adquisitivo era casi nulo, por no decir que no tenía ningún tipo de ahorros, no tenía inversiones, no tenía un plan de retiro, no tenía un fondo de emergencia, o sea, todo mal en su organización. La mayoría de las personas pensaría que esa persona es rica, pero desde el punto de vista material, de repente sí, porque tiene un buen carro, tiene buena casa, tiene buenos relojes, viaja muchísimo, pero ¿qué te queda en realidad si la mayoría de las veces todo eso lo pagas con tarjetas de crédito o pides prestado para mantener ese estilo de vida idealizado que tienes? Entonces, ojo con eso, porque de repente el estilo de vida que te estás intentando dar para aparentar algo te está haciendo parecer como rico, pero eres absolutamente pobre a nivel de riqueza. Vamos con la parte 2, que habla de la paradoja del carro caro. Husserl es un libro, hace una metáfora con una persona que se compra un Ferrari. Explica de que la mayoría de la gente piensa que si cuando se compre un Ferrari, la gente que está a su alrededor lo va a admirar a él, pero en realidad todos somos tan egocéntricos que estamos admirando el Ferrari y cómo nosotros nos veríamos dentro de ese Ferrari. Entonces, el conductor está pensando que pagó por una fantasía de admiración, cuando en realidad lo que pagó fue por una fantasía invisible que nunca va a llegar, porque el nivel de admiración por la que le costó el Ferrari no tiene ningún tipo de retorno
para él. La mayoría de las personas compra cosas caras para intentar comprar algún tipo de respeto o admiración de las demás personas, pero a fin de cuentas todos somos tan egocéntricos que nos saltamos el dueño de ese activo, de ese carro o de lo que sea que estamos admirando para imaginarnos nosotros mismos teniendo esa ropa, teniendo ese viaje o teniendo simplemente ese carro, como el ejemplo anterior. Nadie está tan impresionado de tus cosas como tú. Entonces recuerda, siempre que vayas a comprarte algo que sientas que te va a traer una felicidad dependiendo de los demás, piénsatelo dos veces, porque nadie va a valorar esa cosa tanto como tú. 3 puntos súper importantes que quiero destacar de este bloque. Número 1, el gasto de estatus casi nunca es un gasto único. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a esa persona que hizo el gasto del Ferrari? Tiene que pagarle mantenimiento, tiene que pagarle seguro. Entonces, fíjate todos los gastos que van relacionados a esa inversión que hiciste para que simplemente te sientas mejor o te sientas admirado por las personas que en realidad no les importas para nada. El segundo punto, Husserl le llama a este tipo de gastos con retorno negativo, que son gastos que en vez de acercarte a tu libertad financiera, lo que hacen es alejarte, porque precisamente te están agregando más gastos inherentes a ese gasto que ya hiciste principalmente. Y por último, aumentaste el costo de tu estilo de vida sin necesidad y por una admiración que al final nunca llegó. Entonces recuerda, poder comprar algo no significa que tengas que hacerlo. Vamos con la parte número 3. El vecino ya no vive al lado. ¿Qué significa esto? Esta parte es bastante irónica porque viene de una frase que he escuchado ya varias veces y dice que el pasto del vecino siempre será más verde. Y eso tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta en algún punto de nuestras vidas que casi nunca vamos a ser el mejor en ningún área. O sea, siempre tenemos que apuntar, siempre a ser lo mejor, pero la mayoría de las veces no lo vamos a lograr y tenemos que sentirnos bien con eso. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo y sigamos con el señor que se compró un Ferrari. De repente que te compraste un Ferrari de $250,000, pero te vas a tu urbanización y resulta que tu vecino se compró un Ferrari más nuevo y el doble de caro. Entonces, ¿cómo te sentirás tú en ese momento? Te sentirás obviamente súper pobre. Entonces, recuerda que la mayoría de las veces no compites con las cosas, compites con el 1% mejor editado del planeta y encima contra su mejor momento, y la mayoría de las veces nunca estás sobre el promedio. En este punto es importante resaltar que la mayoría de las veces no estás viendo el patrimonio de la otra persona, sino estás viendo solo su gasto, y al ver solo su gasto queda más en evidencia de que efectivamente nunca tuvo patrimonio. Entonces siempre piensa desde la perspectiva personal y no referenciándote con los gastos que tengan las personas al lado, porque una comparación uno a uno con cualquier otra persona nunca será efectiva y menos útil. Quédate con esta frase: el rubí no sufre nunca porque la esmeralda es verde o el zafiro es azul, simplemente vive feliz porque es rojo. No, coño. Quédate con esta frase. Quédate con esta frase. El rubí nunca sufre porque la esmeralda es verde o porque el zafiro es azul. Ella vive feliz porque es rojo y es un rubí. Quédate con esta frase. Nunca verás. Quédate con esta frase. El rubí nunca sufre porque la esmeralda es verde, porque el zafiro es azul. Simplemente disfruta ser un rubí. Vamos con el punto número 4 del video, que se llama la riqueza se construye con un no. Entonces aquí habla básicamente de separar un poquito el ego de las decisiones que nosotros tomamos para lograr esa felicidad, o no depender de las cosas que adquirimos para estar feliz con nosotros mismos o con lo que queremos que las otras personas piensen de nosotros. Este bloque lo voy a separar en 5 puntos importantes que nos van a ayudar a separar la brecha entre lo que gano y lo que gasto a partir del ego. El primer punto lo llamaría la prueba de las 72 horas. Este es sencillo y casi todos los libros de finanzas lo hablan. Es: si quiero comprarme algo, espero entre 2 y 3 días para comprarlo. Lo pongo en el carrito y me doy esos 2 o 3 días para pensarlo con cabeza fría, pensarlo en la mañana, pensarlo en la tarde, y si efectivamente lo quiero y lo necesito, me lo compro. El punto 2 sería: congela tu estilo de vida cuando suba tu ingreso. Si aumenta tu ingreso, no debería instantáneamente subir tu estilo de vida, y eso hace referencia a
lo que vimos en el tarrón número 2 del video anterior. Punto número 3. Pregunta de arrepentimiento y no de precio. Esta habla de hacer el ejercicio mental de preguntarte a ti mismo si el Igor del futuro en 1 año, 2 años o 3 años pudiera tener la oportunidad de preguntarme si me arrepentiría de ese gasto, ¿lo haría? Si efectivamente es un sí, definitivamente no debes comprar esa cosa que estás pensando comprarte. Punto número 4. Filtro de identidad. Recuerda que el dinero es una herramienta y tiene una utilidad. No es una regla para medir quién eres o cuánto vales. Si el gasto solo tiene sentido para que las demás personas te admiren, entonces definitivamente tampoco tienes que comprarlo. Y por último, punto número 5. Mide lo invisible. Lo que no se ve, no se celebra. Ponle número a tu brecha mensual y hazla visible para ti, porque recuerda, si lo anotas, lo escribes o lo pones en tu computadora, siempre vas a notar la diferencia, generalmente cuando tienes mala memoria o haces microgastos. Y vamos con el bloque número 5, ¿para qué sirve la riqueza invisible? Husserl es muy tajante en este punto, ya que dice que el tiempo y la libertad, sobre todo, es el dividendo más preciado que debería tener una persona. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de despertarse y decidir absolutamente todas las cosas que quiera hacer en un día. Esa riqueza invisible debería ser capaz de comprar estas 3 cosas en concreto. Opciones, poderle decir que no a un trabajo, a un cliente, a una ciudad, o sea, capacidad de elección, aguante, tener la capacidad de sobrevivir 1 año, año y medio o hasta 2 años sin tener que sufrir por aceptar algún trabajo en específico o simplemente por querer tomarte un año sabático. Y paz, si efectivamente es eso por lo que se estás comprando lo que se estás comprando. Sigamos con el ejemplo, un carro. El objetivo de vivir bien siempre debe apuntar a dormir en paz y gozar de libertad plena. Y ya para cerrar, recuerda que todo lo que compras para impresionar a las demás personas te aleja de las cosas que en realidad importan, y la mayoría de las veces son cosas que no se ven. Todo lo que no se ve es lo único que te va a hacer feliz y es sostenible a largo plazo. Piensa en todas estas cosas que te dije y haz ese compromiso personal a encarar esos pequeños caprichos que la mayoría de las personas tienen porque quieren demostrarse ante la sociedad como con un estatus que en realidad no tienen. Permítete decir que no, permítete elegir, permítete tomarte un tiempo para pensar efectivamente si esa cosa la quieres o la necesitas, y cuéntame aquí en los comentarios cuándo fue la última vez que hiciste una compra irresponsable y pensando que te ibas a ver mejor, la gente te iba a querer más o te iban a admirar más de alguna forma. Este fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, dejen algún comentario, alguna duda y coméntame cualquier otro tema que quieren que les hable acerca del crecimiento personal en esta miniserie que estoy haciendo. Nos vemos en la próxima.